Hola y bienvenidos a el video número 9 en esta serie sobre Kilia, la palabra que se traduce 1000 años en Apocalipsis capítulo 20, los primeros 3 versículos, lo que todos creen que habla de un tiempo cuando va a haber una tribulación en el mundo, pero los creyentes van a estar raptados y estar con el Señor por 1000 años, reinando con Él, y todos van a volver al mundo al fin de estos 1000 años. El problema con esto, con esta ideología que predican muchas iglesias hoy en día, primero, es una doctrina muy nueva. Segunda, es el hecho de que la palabra kilia, que está traducido 1000 años, no habla de 1000 años. La palabra griega habla de miles años. Y podemos ver por el contexto, porque Satanás fue atado en la primera época, ya no puede engañar a las naciones. ¿Quiénes son los de las naciones? Somos nosotros. Y no está engañando a nosotros como había engañado a las naciones desde el jardín. Recuerden, engañó a Eva primero, pero Dios se reveló solamente al linaje de Set. Y entonces miramos que cuando llegamos a Jacob y sus 12 hijos, Dios se reveló a ellos, las tribus de Israel. No se reveló a ninguna otra persona. Bueno, mejor dicho, no se reveló a las naciones. Habían algunos gentiles que recibieron de la gracia del Señor durante este periodo de tiempo, como Nabucodonosor y Ruth y otros así. Pero, por general, la mayoría de los gentiles murieron en sus pecados. Llegando a la primera época, Cristo vino, predicó la palabra a los de las 12 tribus, a los judíos que estaban presentes en Jerusalén. Miramos que Pedro en el día de Pentecostés hablaba a muchos que llegaron de diferentes partes. Los que fueron esparcidos se juntaron y Pedro hablaba a ellos. Y Cristo en el libro de Mateo, en el fin del libro, ascendió a los cielos y dijo, ya vayan a las naciones. Y entonces, desde la primera época hasta ahora, Satanás está condenado, atado en el lugar sin conocimiento, como hemos visto que se traduce la palabra abismo. Y entonces sabemos, porque estamos en 2024, que desde la primera época hasta ahora hemos pasado más de 1000 años. Entonces, Apocalipsis 20 en su contexto habla de algo más que 1000 años. Este es lo que estamos estudiando. Estamos hablando del hecho de que en Lucas 17 miramos que Cristo dijo que si echa fuera daimonión, que va a establecer su reino entre ellos. Y miramos que que su reino ha llegado a ellos, a los fariseos, pero está en su gente. Esto lo miramos, lo estudiamos hace 2 videos. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre su reino, que es un reino de justicia. Y entonces vamos a estar en los Salmos, Salmo 45 y en el libro de Hebreos. Y vamos a ver también en Apocalipsis. Y si llegamos a los otros versículos, hay otros en el Nuevo Testamento que vamos a analizar en cuanto a esto. Pero por mientras, vamos a dar inicio
Y sobre todo, quiero recordar a mis hermanos en Venezuela que están sufriendo ahorita este caos. Pero recordamos que todo es parte del plan de Jehová. No hay nada que está sucediendo fuera de su plan. Él estableció los gobernadores y los reinos, como dijo en el libro de Daniel, también en el libro de Isaías. Entonces entendemos que todo es parte de su plan. Entonces vamos a dar inicio. Padre, te doy gracias por permitirnos estar juntos el día de hoy, de estudiar tu palabra. Pero aparte, Padre, recordamos nuestros hermanos que están sufriendo este caos a causa de un gobierno que no tiene miedo de ti. Un gobierno más preocupado en su propio poder y su propia bolsa que preocuparse de la gente. Pero este es lo que prometiste, Padre, a Israel cuando pidieron un rey de entre la gente. Cuando pusiste a Saúl encargado de Israel. Entonces, Padre, no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón. Pero, Padre, pido por mis hermanos que los fortalezcas para que puedan quedarse firmes durante ese tiempo y hablar verdades a los que andan a su alrededor, hablando las verdades de la palabra de Dios, entendiendo que uno riega, uno siembra, pero tú traes el crecimiento. Padre, pido por todos mis hermanos en Latinoamérica, porque entendemos que este problema no es única a Venezuela. De hecho, entendemos que este va a suceder en todo el mundo. Padre, pedimos que nos ayudes por mantenernos firmes durante estos tiempos, que no seamos fluctuantes entre doctrinas y entre tener miedo y andar fuertes, que nos mantienes fuertes siempre en estos tiempos, Padre. Queremos ser buenos representantes de tu reino, de nuestra ciudadanía en la ciudad santa y andar dignos del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, vamos a ir a Salmo 45, el versículo 6. Salmo 45, el versículo 6. Y en vamos a ver aquí en el versículo 6, dice, tu trono, oh Jehová, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta palabra aquí donde yo dije Jehová, de hecho, en el Hebreos número 4:3:0, el nombre que encontramos en Génesis capítulo 1 es Elohim. Tu trono, Elohim, eterno y para siempre es. La razón que lo menciono es porque vamos a brincar a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 8. Aquí en Hebreos 1, el versículo 8 nos dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Theos. Theos es la palabra griega para deidad. La divinidad suprema es número 2, 3,
1:6. Y entonces es la palabra que encontramos igual en el Antiguo Testamento cuando miramos la palabra Elohim. Entonces, tu trono, notan, está hablando más al Hijo. Tu trono, o se puede decir Elohim o Theos, por el siglo de los siglos, vara de equidad, la vara de tu reino. Lo mismo que leemos en Salmo 45:6, igualando al Cristo, igualando a Yeshua con Elohim. Este es muy importante, obviamente, cuando hablamos del hecho de que Dios vino a la tierra. Dios es espíritu, vino a la tierra, puso su semilla en María. María dio luz al Hijo, que es Yeshua. Y sabemos que la palabra Yeshua quiere decir Jehová salva. Entonces podemos ver la importancia de esta palabra. Entonces, quiero leer algo que Juan Gil escribió sobre Salmo 45:6 y el cetro de equidad. Dice, significando ya sea el Evangelio, que es el cetro dorado de misericordia y gracia, extendido y mantenido en alto para el estímulo de los pecadores sensibles. Y es un cetro de justicia, ya que dirige a la justicia de Cristo para la justificación, y alienta a los hombres a realizar obra de justicia, como leemos en Efesios 2:8-10. O más bien se refiere a la administración justa del gobierno de Cristo, siendo el cetro un emblema de dominio y gobierno, como miramos en Génesis 49:10. Vamos a ir a Génesis 49, el versículo 10. Y aquí tenemos a Jacob bendiciendo a sus hijos. Y entendemos que este es su hijo Judá. En 9 dice, cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, porque es un cetro eterno, como miramos en Salmo 45:6 y Hebreos 1:8. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, ya a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta palabra que se traduce aquí Silo, es la palabra hebrea Silo. Entonces lo miramos igual en el español, es 7886, quiere decir tranquilo, y es apodo del Mesías. Entonces entendemos de Génesis 49:10, Salmo 45:6, Hebreos 1:8, todo habla de Yeshua, Jehová salva, Jehová en la carne. Este obviamente es muy importante cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad. Vamos a brincar ahora a Apocalipsis 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 26 y 27. 2, 26 y 27. Aquí nos dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin.
Recuerden, ya hemos estudiado todo esto acerca de los que van a vencer. Son los que vencen por fe, porque Cristo ya venció. Entonces, nosotros por fe también, como dice aquí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Obviamente hablando de la eclesía. Yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Este es el cetro de justicia, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Entendemos que su trono es eterno, cetro de justicia. Su Padre se lo dio al Mesías, a Yeshua, y Él, porque Él está en nosotros, nosotros en Él, somos parte de su reino, tenemos, como dice, y las regirá con vara de hierro. Tenemos potestad sobre las naciones. Pero ¿está hablando de una potestad física? No. Está hablando que la palabra de Jehová que hablamos tiene poder sobre las naciones. Vencemos por la palabra de Jehová. Vamos a brincar a capítulo 19. Capítulo 19. Y vamos a ver el versículo 13 y adelante. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de el Theos. La palabra en el griego, Theos, lo mismo como Elohim. Entonces, en Juan capítulo 1, vamos a volver a Juan capítulo 1. Versículo 1. En el griego dice, en el principio era el verbo. De hecho, puedo leer las palabras aquí en el griego. Nos dice, en arge, en o logos, kai, logos, en pros, ton, theon, kai, theos, en o logos. Entonces, este es el griego. Lo que dice en el español, traduciéndolo en el español, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este es lo que tenemos en el griego. Entonces, este es importante. Cuando miramos como en Proverbios 45:6, Hebreos 1:8, también miramos en Génesis 49:10, Apocalipsis 2:26-27, y ahora otra vez 19:15. 19:15. Vamos a leerlo. 19:13. Aquí todo está hablando sobre Yeshua y el hecho de que su reino es eterno. Pero entendemos, cuando vino a la tierra y ascendió, abrió el reino a las naciones. Entonces tiene desde la primera época reinando sobre nosotros. Cuando llegamos a Apocalipsis 20, todo habla del hecho de que Satanás fue atado de engañar a las naciones, los gentiles, nosotros. Dice en 14, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ahora quiero brincar al libro de Tito, capítulo 3, y nos dice aquí
en el versículo 5, hablando de, bueno, déjame leer 4. Cuando se manifestó la bondad de el Theos, nuestro Salvador. Recuerden, la palabra Yeshua es Jehová salva. Jehová dijo varias veces que es el Salvador de Israel. Entendemos que Israel es espiritual. Entonces, Yeshua, Dios en la carne, es Salvador de Israel espiritual. Dice, y su amor para con los hombres nos salvó. Aquí Pablo hablando de Timoteo y los elegidos, nos salvó. Como los elegidos. Vamos a volver a Tito capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, está dirigiendo su carta a los que tienen fe, la fe de los escogidos. Obviamente, cuando hablamos de los escogidos, hablamos de los de Israel, literal, los judíos, Israel, y también de los gentiles, los dos grupos formando la casa completa de Israel espiritual. Otra vez, aquí en versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia. Obviamente este es un eco de lo que miramos en Efesios 2, 8 a 10, que nosotros hayamos hecho. No es por nuestras obras, no es por la circuncisión, no es por guardar el Shabbat, no es por guardar las ceremonias de la ley, no es por guardar nada de la ley. Entonces, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada que agrada a Jehová por hacerlo si lo hacemos en la carne. Por eso necesitamos la circuncisión del corazón. Voy a hablar de esto en un video futuro en esta serie. Sino por su misericordia. Lo mismo que leemos en Efesios 2, 8 a 10. Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Obviamente, este es lo que miramos en Jeremías 31 y en Ezequiel 36, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, que derramó su sangre. Es Cristo que fue a la cruz y derramó su sangre para salvar a su esposa. Por Jesucristo nuestro Salvador. Pero recuerden, brincamos al versículo 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Salvador. El versículo 6. Obviamente, Pablo no miraba una diferencia entre Jehová y Yeshua en cuanto a la Trinidad, en cuanto a lo que hicieron para con los hombres regenerados. Obviamente hay una diferencia. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entendemos de los tres que son Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu. Pero el Espíritu no es el Hijo no es el Padre no es el Hijo. Entonces lo entendemos claramente por medio de las Escrituras. Entonces, versículo 7, para que justificados por su gracia, sabemos por Romanos que fuimos justificados
por la obra de Cristo, viniésemos a ser herederos ¿de qué? Herederos de la promesa que Dios hizo por medio de Abraham y David. Entonces, conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a volver al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y seguir leyendo. Dice en 15, y de su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esta espada? Es su palabra. Entendemos que su palabra va a cortar hasta la médula de los huesos. Entendemos que su palabra es o para la salvación o para condenación. Tiene los dos propósitos. Entonces, su palabra viene y salva a los elegidos para la salvación y trae condenación a los que tienen sus nombres escritos en los libros, según Apocalipsis 17, versículo 8, desde la fundación del mundo. Otra vez, comparando escritura con escritura, es la única manera para estudiar e interpretar las escrituras. Entonces, para herir con ella a las naciones. Entonces, otra vez, naciones es la palabra etnos, habla de los gentiles. Su espada vino para traer salvación o condenación, y él las regirá con vara de hierro, como miramos en 45:6 y en Génesis 49:10. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y entonces entendemos aquí que está hablando de Elohim, el Dios Todopoderoso. Pero notamos, él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Obviamente viene la ira de Dios sobre las naciones, sobre los moradores de la tierra que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y habla del hecho de que van a estar en un lugar de un eterno, las llamas eternas, separados de Jehová para siempre, sufriendo el castigo de su rebelión. Entonces, en su vestidura, para mostrar de quién está hablando aquí, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, entendemos que está hablando de Yeshua en el mismo tono que está hablando de Elohim. Entonces, aquí lo miramos en este capítulo 19. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de justicia. Esta palabra justicia es 1-3-4-3 en el griego, dikaiosune. Entonces habla de equidad, de carácter o acto, específicamente justificación, derecho, recto. Entonces, aquí lo miramos. Algo recto es algo verdadero. Entonces, vamos a ver unos versículos donde miramos la rectitud, algo, el derecho o algo justo en Cristo. Como miramos en Juan 17:17. Vamos a brincar a Juan 17, el versículo 17. Santifícalos en tu
verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, entendemos de su palabra, como miramos en Apocalipsis 19, que con su palabra que trae una espada para herir. Entonces, la verdad viene para herir. Es la espada que separa hueso y médula. Y entonces entendemos que la verdad viene con dos propósitos: para salvar o para condenar. Entonces, ahora vamos a Juan 14, 17. Juan 14, 17. Aquí Cristo hablando dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, hablando de los apóstoles y los elegidos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces miramos que el Espíritu es verdad también. Otra vez, todo esto tiene que ver con lo que estamos mirando ahorita acerca del cetro de justicia, Cristo o Yeshua, Jehová, Elohim, todo como uno. No hay otra manera de verlo. Vamos a Juan 14, 6. Vamos a volver atrás a 14, 6. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, si entendemos de Juan capítulo 6, que 44, que nadie viene al Hijo si el Padre no los está arrastrando. Entonces, todos juntos podemos ver un montón de doctrina en estos pocos versículos que hemos estudiado esta mañana. Miramos la doctrina de la Trinidad, la doctrina de elección, de predestinación, la doctrina de la eternidad, del reino de Cristo, que no es un reino futuro, que es un reino que Él empezaba desde la primera época. Entonces, un montón de doctrina. Entonces, ahora vamos a Mateo 5, 6. Mateo capítulo 5, el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Pero por qué? Ya lo miramos. Vamos a volver a Juan capítulo 14, el versículo 17. Porque vamos a tener hambre y sed de justicia, porque mora con nosotros y estará en nosotros el Espíritu de la verdad. Esta es la razón. Y vamos a estar saciados. Entonces, vamos a volver a Mateo 5, 5, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es mayor, ¿por qué? Porque Cristo depositó en nosotros su justicia, nos justificó. Vamos a volver a Romanos capítulo 8. Romanos 8, y vamos a leer 29 o 28 y adelante. Nos dice: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a el Theos y a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Aquí está. A los que justificó, a estos también glorificó. Otra vez, comparando escritura con escritura para interpretar las escrituras. Vamos a brincar a Romanos 4:3. Romanos 4, el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces miramos que fe es contado por justicia. Abraham creó porque Dios le había hablado y puso en su corazón ágape para creer. Este es lo que miramos en el Nuevo Testamento. Y entonces, él creó todo lo que Jehová había prometido y le fue contado por justicia. Vamos a ver versículo 11. Versículo 11 del mismo capítulo. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son? Somos nosotros los gentiles, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Entonces aquí lo miramos. Entonces fuimos justificados por la fe, por lo que Cristo hizo en la cruz, derramó su sangre. Todo está obviamente interconectado. No se puede separar nada de lo que estamos mirando. Todo tiene que ver el uno con el otro. Vamos a 5:17. Romanos 5, el versículo 17. Aquí dice, porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Miramos que es un don, viene por el Espíritu de la verdad, por la obra de Cristo en la cruz. Cristo es la verdad, la palabra es verdad. Entonces, miramos que este es lo que mora en nosotros. Entonces, voy a terminar aquí. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre este hecho de la justificación y que tiene que ver con la circuncisión, como acabamos de leer. Entonces, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.